nos juntamos Tomás Rubio y un servidor para charlar con Roberto del canal de Real Madrid 1902, que se ha caracterizado todos estos años por hacer un seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu, la Reforma, al igual que Eduardo Bañón, que Maribel de Jesús. Y bueno, con él vamos a hablar de Santiago Bernabéu y de Real Madrid en general. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio con Tomás Rubio, que bueno, este ya lo conocéis, pero al de aquí abajo, a Roberto, no. Bienvenido Roberto, del canal de YouTube Real Madrid 1902. Bueno, pues eso, bienvenido. Muy buenas. Y un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío estar aquí con vosotros. Bueno, pues Roberto, muchos ya lo conoceréis más por la voz que por la imagen, ¿no? Sí. Porque no suelo salir en cámara mucho. Vale, pero por la voz yo creo que sí que te reconocerán. Y nada, sí. Pues es una de esas personas que, igual que Eduardo Bañón, que Maribel, que Caireta, pues que han estado desde el comienzo de las obras de la Reforma del Bernabéu, pues contándonos cómo ha ido esa evolución. Y bueno, pues una persona que conoce muy bien el Real Madrid. Bueno, 3 generaciones de madridistas, ¿no? En tu familia, creo, de socios madridistas. Sí, ahí vamos y continuaremos así. Primera pregunta, ¿es el Bernabéu hoy aquello que esperabas cuando se inició la Reforma? Yo creo que supera las expectativas. Yo no pensaba que el estadio iba a hacer una reforma tan integral, porque mucha gente se fija solo en el exterior, se fija en el videomarcador, se fija en el césped, en el hipogeo, pero no se fija en lo que son los interiores del estadio. Y los interiores del estadio, vamos, es como hacer un estadio nuevo en un estadio que tiene los años ya que tiene. O sea, creo que tiene mucho mérito y lo digo mucho en los vídeos. Yo, por temas de ir a ver partidos al Real Madrid fuera de casa, por Europa, por ir a ver a conciertos por todo el mundo y tal, he estado en muchos estadios y muchos estadios muchísimo más nuevos que el Santiago Bernabéu, y las calidades y los interiores, que es lo que menos se ve del Santiago Bernabéu, son superiores al 90% de los estadios en los que he estado. No, es una crítica de la que me alegro, pero que sorprende, porque últimamente es que hay unas críticas muy severas con respecto a todo en el Real Madrid, evidentemente. Pero también con respecto al estadio, me parece que a veces se escuchan barbaridades. Sí, a ver, el tema de la piel envolvente, una cosa es un render, lo que nos mostraron a todos en su día, y además al 100% acabado, porque esto no está al 100% acabado, falta tema de iluminación interior, falta tema de iluminación en fachada y falta tema que le llama tanto la atención a la gente, de las proyecciones. Hay que esperar. A mí me han dicho, y creo que además Florentino en la preasamblea de socios lo dijo, el tema de la iluminación exterior se va a realizar este verano y el estadio va a cambiar muchísimo cuando más se critica, que cuando más se critica es cuando anochece y se muestran esas imágenes de noche que bueno, hay gente que no le gusta por esas, entre comillas, transparencias. Tampoco sé qué esperaban del estadio, pero bueno, el estadio va a mejorar muchísimo. Yo he visto pruebas que me han enseñado a mí así que no se pueden ver de los proyectos que había para el tema de las proyecciones, sobre todo en el lateral de Castellana, y va a superar las expectativas. O sea, es algo impresionante que yo no he visto en ningún otro estadio. Sí, porque hay que recordar que el estadio es que no está acabado. O sea, toda la plaza de Castellana, por ejemplo, la que da al lado de Castellana. Vamos, yo estuve el otro día cuando el Girona, y no deja de ser un trozo de cemento ahí echado que no está acabado. Es que... Entonces, si hay que hacer proyecciones, vamos, yo estudié Derecho, o sea que tampoco tengo mucha idea de esto, pero si tú vas a hacer proyecciones, las tienes que poner los aparatos lejos del Bernabéu, entonces hasta que no esté en la plaza no puedes ponerlos, claro. Exacto. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, la imagen de noche con las transparencias no me gusta.
Yo he estado de día un montón de veces en el Bernabéu y me parece, y a mí que me encantan los estadios antiguos, me parece una preciosidad. Por la mañana me parece una preciosidad. Y ya te digo, yo soy muy de ladrillo de esto de estadio inglés y todo eso, y es una preciosidad. Sí, con la iluminación exterior que queda, con la parte de iluminación interior, que supongo que también corregirán, yo creo que se va a ver mucho más bonito. La iluminación interior ya se está corrigiendo, se está haciendo lo que os he dicho antes, todos los interiores nuevos, es iluminación oculta, digámoslo así, en pasillos, escaleras y demás, y no va a ser la iluminación que se ve ahora. De todas maneras, cuando el estadio esté iluminado en el exterior, la imagen va a ser totalmente diferente. No sé, yo he estado en el Allianz Arena y toda esa piel envolvente que envuelve, valga la redundancia, al estadio, también es transparente. O sea, si no tuviese la iluminación exterior que tiene, que es espectacular, pues también se vería todo ese interior, todas esas zonas VIP iluminadas, todos esos pasillos. O sea que el estadio no está terminado y eso es uno de los detalles que a la gente pues más le va a gustar y que más ahora le tiran un poquito para atrás. Dicen, no, es que queda muy soso de noche, sobre todo cuando no hay partido, además, también. Es cierto, pero es que todavía queda eso por hacer. La iluminación, sobre todo por la noche, va a opacar mucho más la piel, digamos, y no va a generar esa sensación que a veces han intentado ridiculizar pues de sus espacios, ¿no? Que bueno, que también hay que decir una cosa, es un estilo, es una apuesta por un estilo arquitectónico estructuralista que lo que pretende es casi de una forma metafórica, lo que pretende es no es ocultar la estructura, sino que es al contrario. La pretensión inicial era que el antiguo Bernabéu, los cimientos del antiguo Bernabéu se pudieran intuir o se pudieran ver un poco en homenaje a ese Bernabéu que está ahí dentro todavía, ese antiguo Bernabéu, y había una especie de intercomunicación entre el exterior y esa piel envolvente nueva y el interior del pasado, y era una forma de intercomunicarse de dentro para afuera. Todo tiene un sentido, ¿no? Parece que es un tipo de estructura que yo entiendo que siempre, da igual, el Bernabéu, cualquier tipo de obra estructuralista, siempre de inicio genera rechazo y al final, pues como pasó con la Torre Eiffel, que empezaron diciendo que qué horror, quitémosla, y al final acabó siendo un icono, ¿no? Pero el antiguo estadio, que ahora parece que gusta más que el nuevo, hay mucha gente que dice, no, pues nos han robado el estadio de antes. Pues antes mucha gente decía que era un muro de hormigón, porque era hormigón, era el color del hormigón. Que era bonito el diseño y tal, por supuesto, pero era hormigón. Y mucha gente, el color del hormigón, tal. O sea que siempre, sobre todo en el antimadridismo va a haber críticas a cualquier cosa que haga el Real Madrid. Es así. Sí, aquí el problema que ha tenido el Madrid es que lleva un retraso. Claro, se ha metido en tanta reforma, vamos a decir, porque es un cambio prácticamente integral, que los plazos se han alargado muchísimo. No empezamos con el estadio ya acabado, sino volvimos al Bernabéu con un 50%, 40% del estadio y poco a poco se va a acabar. A ver, lo único, pues claro, que esto iba a estar para diciembre del 23 y estamos en mayo del 25. Es cierto que hay cosas que se hacen pesadas, hay cosas que a mí se me hacen muy pesadas. El tema de la iluminación exterior, pues a mí me hubiese gustado que estuviese ya. El tema del nombre, que tanto dice la gente, pues yo me pregunto por qué no han puesto todavía el nombre. Hicieron unas pruebas, llegó la directiva que lo ven desde Torre Europa, porque allí tiene oficinas el Real Madrid, en Torre Europa, la torre esta que está enfrente al otro lado de la Castellana, y dijeron, nos resulta demasiado pequeño el nombre, a cambiarlo. Y para cambiarlo también tienen que cambiar parte de la estructura que iba a sujetar ese nombre. O sea, que eso lleva tiempo. Lo más grande, pues tienes que poner más sujeción o peso o lo que sea. Pero yo considero, sin saber el por qué no se ha puesto ya, que debería estar puesto ya. No sé el motivo, pero parece una chorrada, pero es algo que a la gente le llama la atención y que, hombre, que cambia esa fachada, que es la más criticada también. Esa fachada, la fachada es como el sello de se ha acabado la obra, ¿no? Ya le hemos puesto el nombre. Sí, porque temas interiores la gente no se fija. Y la gente lo que ve es el exterior y lo que se ve en televisión. Tema de pasillos y demás, aunque quede mucho por hacer, en eso no se fija la gente.
Y el estadio creo que se considerará terminado cuando se ponga el nombre. Y la iluminación exterior. Y la iluminación exterior. No te extraña que esperen ese gesto final, ¿no? O sea, esa última acto para como casi para refrendar, ¿no? Una firma. Sí. Puede ser. ¿El videomapping también estará incluido en esas obras de verano? Todo el tema, no, el videomapping, como ha dicho Tomás, depende de la plaza de Castellana. Y ya sabéis que está judicializado el tema del parking. Hasta que no se acabe eso, me parece a mí que no vamos a tener videomapping. Es que ¿Has visto? Yo, sin tener ni idea, es una cosa de sentido común que muchas veces falta en Twitter o cuando hablas con gente. Claro, si tú no puedes acabar la plaza, todo lo que ibas a montar ahí en la plaza no lo puedes montar. No puedes montar unos postes multifocales con la proyección del videomapping como se ha puesto ya en la plaza nueva donde estaba el centro comercial, para luego tirarlos, quitar todo el sistema y volver a hacerlo de nuevo. Pues ya esperas y ya está. Creo que con la iluminación exterior que se hará, espero, este verano, pues el estadio va a cambiar muchísimo y lo del videomapping, pues a esperar. Se podría hacer ya algo en la Plaza de los Sagrados Corazones, pero no tengo yo muy claro que ahí se pensase hacer. No lo tengo claro. Tendrá que haber sea de forma oficial un día de finalización de obra, aunque yo creo que esto nunca va a terminar. O sea, el estadio siempre va a estar en constante evolución, en constante transformación, pero creo que tiene que haber un día oficial. Lo escuché por un tema relacionado con no sé, pues con Legends, que había un pago que estaba supeditado a un fin de obra oficial, y ese pago está supeditado a eso. Entonces entiendo que en algún momento se tiene que decir, ya hemos acabado. Yo creo que Legends le va a exigir, entre comillas, al Real Madrid que esté finalizado de manera oficial para el partido de la NFL, ¿no? Claro. O sea, que es a finales de este año, para noviembre más o menos será. O sea, que creo que será en esas fechas. Que ahí, por ejemplo, hay otra controversia, ¿no? Por el tema de los vestuarios. Yo voy a contar lo que sé, que a lo mejor no tiene mucho que a lo mejor me la han contado mal, vaya. Los vestuarios se hicieron mucho antes de que el Madrid ganara el partido de la NFL. Sí. Entonces, tú tuviste que hacer unos vestuarios que alrededor de esos vestuarios me dijeron que iban a ir unas salas VIP que podían ver la salida de vestuarios, que creo que eso todavía no está. Está todo hecho. Está todo hecho, pero no está... A ver, están habilitadas esas zonas VIP. La única diferencia es que en el túnel de vestuarios hay unos paneles de pladur con unos vinilos que se tienen que sustituir por mamparas de cristal. Es lo único que falta por terminar ahí. Por eso es algo que podrían hacer cuando quisiesen, pero por dejarlo para alguna fecha o dejarlo para algún momento, todavía no se ha hecho, pero ya ves lo que tardan en quitar el pladur a poner unas... Puede ser que eso tenga que ver con los vestuarios de la NFL, que vayan, como los rosters, las plantillas de la NFL son de muchísimos jugadores, que vayan a usar esos espacios para ese partido. Creo que no. ¿Tipo vestuarios? Creo que no. Creo que el tema de vestuarios, hay muchos espacios todavía vacíos por la parte de atrás de los vestuarios. Vale. Que es simplemente o tirar un tabique o tirar un pladur y alargarlo, porque es que son muchos vestuarios los que tienen que hacer, ¿eh? A mí me ha hablado gente que controla todo el tema de la NBA por plantilla, pero también para las cheerleaders. O sea que las cheerleaders necesitan un vestuario también. O sea que yo no había caído en eso, y eso se puede hacer a lo mejor en el otro lateral, en algún espacio en la parte inferior. Pero sí, se tienen que acometer esas obras. Creo que cuando se hizo el nuevo vestuario del Real Madrid, los espacios que quedan por detrás estaban pensados para poder ampliar, porque el Madrid siempre ha optado. De hecho, antes de empezar la reforma, en el proyecto ya te enseñaban la posibilidad de hacer un partido de NFL. O sea que siempre se ha pensado en eso. Creo que hay poco de improvisación, lo que pasa que el Real Madrid tiene que tener un vestuario, y además, cuando pase el partido de NFL, el Real Madrid no va a tener un vestuario para 100 personas. El Real Madrid va a tener un vestuario de fútbol.
Claro. Se pone ahí una barrera, se pone una de estas de Pladur, de lo que sea. Y el resto de zonas se explotan. Y el resto de zona. El año siguiente vuelve a haber otro partido en NFL, porque no va a haber solo uno, hay un contrato para varios años. Pues se vuelve a habilitar. 5 creo que son, ¿no? Sí. 5 años. Se vuelve a habilitar y ya está. Y el estadio se va adaptando a las necesidades. Creo que el Tottenham Stadium, que también ha tenido partidos de NFL, el vestuario de fútbol no es lo mismo que el vestuario de NFL. No, claro, o sea, es algo... la parte de atrás de ese vestuario nuevo para la NFL, pues lo utilizarán o para el museo, para ampliar una zona VIP o para lo que sea, y solo se abrirá para cuando toca. Ya que estamos con la NFL, bueno, otra obra que afecta al estadio es las gradas, ¿no? Además me consta que tu localidad está ahí, ¿no? En una de los fondos. Creo que mi localidad no va a ser afectada porque es la fila 17. Es la fila 17. No creo que tiren hasta la 17. Creo que no es necesario. Con unas pocas filas. Pero bueno, son unas obras. La gente dice, es que nos van a quitar más aforo. No, van a ser unas filas, no sé exactamente cuáles. No sé cuántas, que se harán abatibles, retráctiles, o sea que se puedan seguir usando luego para el fútbol y ya está, pero no se va a quitar las salidas de emergencia que se levantan y están los asientos incluidos. Sí, eso. Lo que pasa es que aquí tiene que ser algo tipo los pabellones de baloncesto cuando hay conciertos, que se repliegan las gradas hacia los laterales. Como lo hagan, no lo sé, pero era el ejemplo que quería poner. De, oye, que al final los asientos se mantienen, lo único que para esta exigencia pues tendrán que o replegarse o levantarse o lo que sea. O desmontables y que guarden, o sea que, pero bueno, creo que eso no va a afectar al aforo, que hay gente que dice que puede afectar al aforo, no van a quitar más aforo, eso no va a afectar al aforo. No, de hecho está previsto como mínimo 2.000 localidades más, ¿no? En tercer anfiteatro. A ver, yo me tiré un poquito a la piscina en los vídeos y comenté que se iba a ampliar, porque en los medios de comunicación decían el primer anfiteatro. El primer anfiteatro no se puede ampliar más. El primer anfiteatro se amplió en su día una grada, que fueron unas 1.000 localidades, y el primer anfiteatro, yo en los vídeos de día de partido paso por ahí, por la zona de tribuna, con el voladizo del primer anfiteatro encima, y ya queda muy encajonado. O sea, de hecho se están haciendo unas obras para ponerles un anillo de monitores a toda la zona de tribuna, porque no ven, por ejemplo, el videomarcador 360 ya. Entonces, para que tengan información y demás como tiene el resto del estadio, se está haciendo eso. Otra fila ahí no se puede poner porque ya quedaría muy, pero que muy encajonado. Y no sé si las zonas de la parte de atrás de tribuna de personas con movilidad reducida perderían ya visibilidad de ciertas partes del terreno de juego. O sea que eso no se va a hacer. Yo me lancé y dije que iba a ser en tribuna. Luego pregunté a gente que sabe y digo, oye, confírmame esto porque me he lanzado y tampoco me gusta decir algo que luego no vaya a ser cierto. Y me ha dicho, tú tírate a la piscina que hay agua porque se va a hacer. O sea que... Y luego me sorprendieron diciéndome que... En tercer anfiteatro, ¿no? En tercer anfiteatro. Eso es en el tercer anfiteatro, sí. Pero... no se sabe si va a ser para este verano o ya con previsión del 2030, que eso es otra cosa. Mundial 2030. No, pero están reforzando la estructura, o sea que tendrá que ser este verano. No aprovechan la construcción del anillo LED, el segundo. Claro, yo lo aprovecharía, pero es una obra bastante grande, ¿eh? Que yo no sé si da tiempo a hacer la ampliación y poner el anillo LED en este verano, ¿eh? No lo tengo muy claro. Que no se va a acabar nunca la obra, siempre va a estar pero hay gente que esto le sorprende. Hombre, a mí llamarle obra viva no me gusta, pero yo desde que tengo uso de razón en el Bernabéu, cada comienzo de temporada que íbamos, había alguna novedad. ¿Sabes? Sí, para mí no es un aspecto negativo, al revés. O sea, yo creo que un estadio vivo es algo positivo, porque quiere decir que está en constante evolución, que siempre está mejorando. O sea, quiere decir que siempre memora, no que se cambia para ir a peor, se cambia siempre para ir a mejor.
exacto, en cuanto se ve una necesidad que se puede hacer, pues se hace. Exacto. Ya está. De hecho, en las cuentas, las cuentas de todos los años, de los últimos 20 años están visibles, y creo que eran 22 millones todos los años de obras y reparaciones. Una partida presupuestaria para mantenimiento del estadio, que eso supone pues hacer cambios y se hacían todos los años, o sea, y esto va a seguir recordar cuando llegó Florentino, el estadio no ha sufrido ninguna reforma, y el cambio que dio el Bernabéu desde la llegada de Florentino en el 2000 hasta que empezó la reforma fue bastante grande. Sí. Vamos con el tema más polémico. Sí. A lo que has venido, Roberto. No, para eso no por eso. Roberto ha venido porque queremos que lo conozcan y que conozcan su canal, que por cierto tendréis en la descripción tendréis todo, canal de YouTube, la cuenta de Twitter, todo. Pero sí, insonorización. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, hace ya tiempo que yo pregunté a gente que está muy al día y con mucha información en la obra, de hecho participa en reuniones de tema de obras, pues yo le pregunté y me dijeron, no te preocupes que se va a hacer. Y bueno, pues yo voy al estadio un día, voy al estadio otro día, en interiores veo cambios, pero digo, ¿pero esto será para insonorización? ¿No será para insonorización? Y nadie me lo decía. Luego, hace poco, pues veo subir unas estructuras al paseo perimetral y yo dije, mirad, esto es para la insonorización del estadio, porque se van a poner una especie... Y resulta que pregunto a un trabajador de allí y me dice, no, estos son para unas mamparas antisuicidio que se van a poner en el paseo perimetral, que es algo que yo... Lo dijo Florentino en la preasamblea, pero que yo dudaba. Yo decía, no van a poner eso, no hace falta, tal. Boom. Bueno, pues sí, se va a poner. Y entonces yo ahí dije, joder, pero si no son para el tema de la insonorización, tal. Entonces volví a preguntar, oye, mira, que es que yo estoy diciendo todos los días que se están realizando trabajos del tema de insonorización y yo no veo nada, o sea, no lo veo. Y me dicen, mira, se han realizado trabajos para la insonorización, se están realizando trabajos para la insonorización y se van a seguir realizando trabajos para la insonorización. Que no me gusta decir insonorización porque el estadio no se va a insonorizar al 100%. Se va a reducir el ruido que sale al exterior para intentar cumplir con la normativa que establece el ayuntamiento. Sí, lo que están poniendo del día del Girona que estuve yo, estaban poniendo como una especie de placas por delante del techo donde empieza a hacer la curva. Sí. Estaban poniendo, que pensé yo que era para esto, para la insonorización. No, sí, eso es lo del antisuicidio. No, las placas blancas en el techo. Sí, eso es otra. Las lonas estas que están poniendo, que creo que se van a extender por toda la zona de la visera, eso también vale para la insonorización. Pero es que resulta que al día siguiente pregunté a otro trabajador, porque los hay que sí te pueden decir algo, otros que dicen no, y otros que te dicen no te puedo decir nada. Y resulta que me dijo que es que esas mismas mamparas de antisuicidio también sirven para reducir el ruido que sale al exterior, aunque no sean cerradas al 100%. Me puso el ejemplo de los paneles que hay en grandes carreteras, por ejemplo, aquí en Madrid, en la M30, en zonas donde hay viviendas cerca. Dice, no está cubierto hasta arriba. Dice, pero sí que quita ruido. Y me puso ese ejemplo. Entonces, bueno, puede considerarse eso también algo para reducir el ruido que sale al exterior. Es lo que yo sé hasta ahora. Luego, pues lo que te digo, he visto en zonas interiores, sobre todo en el lateral este, pues una especie de estructuras que dices, pues aquí se pueden instalar puertas o se pueden instalar cortinas entre comillas, porque no me gusta llamarle cortinas porque cortinas no van a ser. Y bueno, a mí me confirman eso, me confirman que se han hecho trabajos, se están haciendo trabajos y se van a hacer trabajos. Y si se necesitan hacer más trabajos, pues se harán más trabajos. O sea, algo se está moviendo porque en las cuentas semestrales, en los estados financieros intermedios, viene recogido que el Real Madrid ha pedido un préstamo de 100 millones. Entonces, 100 millones es muchísima cantidad de dinero y entiendo que no es solo para la parte operativa del club del que vaya funcionando, sino que tiene que haber para reformas, pues oye, tienes los vestuarios, vas a poner el segundo anillo LED.
Se hizo un encargo a una empresa top en esto para ver si se podía hacer. La empresa dijo que se podía hacer. Y dijo, pero hay que hacer esto. Ahora usted decide si lo hace o no lo hace. Y el Real Madrid, antes de soltar toda esa pasta, pues ha tenido reuniones con el ayuntamiento para decir, oye, yo puedo hacer esto, pero ¿me vas a asegurar a mí que a mí esto me va a salir rentable? ¿Me vas a asegurar que...? Y entonces, pues ahí están las declaraciones últimas de Almeida, que ellos quieren que se hagan conciertos, que el Real Madrid está poniendo todo de su parte para que se hagan conciertos. Pues poner todo de su parte es eso. Y el ayuntamiento se compromete, y la Comunidad de Madrid, a luego, si el Real Madrid cumple con lo que tiene que cumplir, que a otros no le exigen, pues poder dar conciertos en un número determinado. No se van a dar conciertos 365 días al año. Un número determinado que sean conciertos importantes para el Real Madrid, no económicamente, sino para imagen, y también para la Comunidad de Madrid y para la Ciudad de Madrid. Es que es muy económicamente importante. También importantes, quiero decir. Claro. Sí, económicamente se hablaba del 1%. El 1% es dinero, ¿eh? El 1% del presupuesto del Real Madrid es dinero. Pero y eso es solo de alquiler de estadio, que luego esos días de conciertos son barras, esos días de conciertos son publicidades, esos días de conciertos, si te llevas un pequeño porcentaje de merchandising o de ticketing, que es dinero, Normalmente te llevas un tanto por ciento de ticketing, te llevas un tanto por ciento muy elevado, y ahí los artistas luchan muchísimo por el tema de las barras, Los artistas luchan mucho por pillar pellizco del tema de las barras en todos los conciertos, en todos los sitios, pero ahí el Real Madrid también pillaría. Pero mira, para ponernos un ejemplo de lo que es la imagen para el Real Madrid y para la ciudad de Madrid, de lo que es un gran concierto de una gran gira. Cuando todavía estaba la obra, pues nada, a mitad, había una exposición en una sala en el Tour, que era la maqueta del Estadio Santiago Bernabéu, con unas proyecciones y demás. Y uno de los acontecimientos históricos que te decían era el concierto de U2 Pretenders V40 en 1987, que fue un acontecimiento para aquella época impresionante, y ellos te lo exponían en el museo del club. O sea que esa imagen, que aquí venga ahora una gira de Coldplay, que te venga una gira de U2, que te venga una gira de Rolling Stones, pues esa imagen y mucho dinero para una ciudad. O sea, que se lo pregunten a toda la zona de restauración del estadio y a toda la zona hostelera de todo Madrid, o sea, lo que supone. Bueno, ya que citas restauración, ¿cuáles son las siguientes aperturas? Sabemos que el Sky Bar sigue judicializado, pero ya ha terminado. Sí, es curioso. Que se levante. Ha abierto KO 99 Sushi, sí, Arzábal, la Plaza Mau, el Puerta 57. Va a abrir un Starbucks, que creo que es en el lado... Creo que es en el norte. Uy, perdón, en el sur. norte. En el sur, perdón, ¿no? Perdón, en el fondo sur. Sí. ¿Y qué más? ¿Tienes alguna...? Sí, el Bernabéu Market. Para mí el Bernabéu Market va a ser la estrella, o sea, porque los demás son restaurantes a los que hay gente que puede ir y otra gente que, por desgracia, no se lo va a poder permitir. Pero el Bernabéu Market además va a ser los 7 días de la semana, los 365 días del año y a todas horas. Son mercados, es una especie como pues aquí el mercado de San Miguel o el mercado de la Boquería en Barcelona. Y hasta cuando hay un partido eso no se va a cerrar, eso va a quedar abierto, se va a partir por la mitad una zona, la zona que está por debajo de la tienda y de la zona del palco va a ser para uso de zonas VIP y el resto va a ser de uso público, lo que ahora vemos en la plaza. Y creo que eso es algo que están trabajando. Yo hace poco me asomé un poquito ahí con respeto de no molestar y vi que iban avanzados los puestos. Es verdad que llevan mucho tiempo trabajando, a la gente se le hace ya bastante pesado esto, pero bueno, ellos ya tienen su objetivo, que seguramente sea abrirlo para este verano o para después de este verano, para la próxima temporada, y va a ser una zona importante de encuentro para todos los madridistas que vayan a los partidos y para la gente que no sea del Madrid y que quiera ver el estadio por fuera. Sí. Y ya quedarían solo 2 restaurantes, ¿no?
En principio eso, el Starbucks. Y queda uno de una estrella Michelin, ¿no? Pero es que... No, se me ha ido el nombre. Sí, pero es que eso yo creo, no me hagas mucho caso, pero que yo creo que se canceló. Y por ejemplo, ¿Ah, sí? el 99 Sushi Bar tiene una estrella Michelin en otros establecimientos de la cadena. O sea que a lo mejor por ahí van los tiros. Claro, el Skybar creo que ya está canalizada, ¿no? La solución. El Skybar, creo que el Real Madrid se hacía cargo de él, pero es que todavía está judicializado. O sea, resulta curioso que era la primera zona de restauración que se iba a abrir y ahora parece que va a ser la última. Oye, el de Martín Berasategui, ¿no va a abrir al final? Pues tengo entendido que no. Creo que el de Martín Berasategui iba en el espacio del Sushi Bar. Del Sushi Bar. En cualquier caso, son muchas. Todavía la potencialidad del estadio económicamente todavía evidentemente no está ni al 100%, ni queda mucho margen de crecimiento, de generación de ingresos por lo que afecta a la restauración, por lo que afecta a otros aspectos que ahora iremos comentando. Quiero comentar esto porque, bueno, aquí se están diciendo, como hemos dicho al principio, barbaridades, auténticas barbaridades, no solo ya por lo que respecta a los ruidos, a muchos aspectos, pero últimamente no sé por qué he escuchado expresiones repetidas en redes sociales del estilo de el estadio es una ruina, no fichamos por culpa del estadio. Bueno, aquí Tomás es el experto económico y puede decir, el estadio le genera al Real Madrid, ¿cuánto eran? 64 millones. Sí, ¿no? por ahí. 64 millones al año, ya está. Si la gente que dice que no podemos fichar por el estadio son 64 millones al año. Punto. No. Todo. Tomás lo sabrá mejor. El Real Madrid no ficha o no ficha con la solvencia que fichan otros por tener unas cuentas saneadas y ya está. Y por no gastar más dinero del que tú crees que tienes que gastar. Ya está. Mira, lo último del estadio, de tema de obras. La gente dice que va muy lento, que hay poca gente trabajando y demás, pero es que el Real Madrid ha priorizado empezar a amortizar el estadio ya, a tener a 500 trabajadores todavía en el estadio para acabarlo antes. El Real Madrid lleva amortizando el estadio bastante tiempo ya y con obras todavía pendientes. Pero se está amortizando ya. Hay espacios de restauración, el Tour funciona de lujo y eso que no está ni a la mitad de lo que va a ser. El Tour, a mí me dice la gente de seguridad que tiene una media entre 5.000 y 6.000 personas diarias. A 38 euros por entrada de media, calcular vosotros lo que saca el Real Madrid. No, si salió en las semestrales, es que lo podría buscar, pero creo que era. Y el Tour, cada vez que se hace una obra en una zona, tiene que cambiar el recorrido porque por esa zona ya no se puede pasar. O sea que son inconvenientes, pero el Real Madrid está amortizando ya el estadio. Está para ampliarse, hay una zona que creo que está ya terminada porque la están realizando pruebas y lo escuchamos y lo vemos cada vez que vamos al estadio a hacer la grabación. No sé cuándo la van a abrir, que es el Tour interactivo, esto que le llaman y demás, que creo que está terminado, no sé cuándo lo van a abrir y que además se va a cobrar aparte, parece ser, como otro pack. Usted quiere el Tour, esto, y si quiere esta otra cosa, esto más. No sé cuándo se va a abrir, creo que será pronto, porque yo ya no me atrevo a decir fecha, porque dicen, han estado mirando y me dicen que para el día tal, y yo lo digo en los vídeos, luego no se cumple y la gente me dice, no decía que tal. Entonces ya no me atrevo a decir fecha. Pero que lejos de ser una losa, el Bernabéu es una máquina de generar ingresos y más de lo que se esperaba. ¿Sí o no, Tomás? Vamos, se están generando más ingresos de los previstos. Que la gente se dice que no se ficha y el año pasado le metimos al libro casi 170 millones entre Mbappé y Hendrik, al libro de gasto me refiero, y este verano veremos. Lo que no hace el Madrid, y a veces se entiende, a veces no se entiende, es estirar más la manga que el brazo. Y si, por ejemplo, el tema del central, si el Madrid ve que tiene 3 fichas muy altas y no puede dar salida a ninguna, pues a lo mejor no ficha. Pero eso no es porque no tenga dinero, sino porque es que tienes ahí las fichas, si es que lo tienes que pagar. Pero bueno, que el que piense que es que hay un problema de dinero, pues como digo por Twitter, pues oye, tendrá otra información, habrá visto otras cuentas o lo que sea.
Decían ayer, o sea, leía Barito, que ya tenía las cuentas que han filtrado las cuentas, las próximas cuentas que se van a presentar en julio, decía que eran un escándalo por buenas. Que no se han podido filtrar las cuentas, que estaban filtrándose los estados financieros intermedios. Los estados financieros, vale, los estados financieros. Eso están publicados hace un mes y medio o 2. No, bueno, no sé si es así o no. En cualquier caso, se espera que sean muy positivos. Y yo lo que quiero reseñar es que el Bernabéu, más que un problema, es una solución. Es decir, para eso se hizo esta reforma. Que nos está dando muchísimo dinero y en absoluto ha supuesto una decepción en esta partida, que son los ingresos. Por ejemplo, un ingreso que me consta que no se esperaba, o que todavía tiene un potencial bestial que aún no se ha aprovechado, es el del videomarcador. Creo que era algo que el club no se esperaba que pudiera sacarle el jugo que se le saca y sobre todo que se le puede sacar, porque todavía no se ha llegado a exprimir del todo, ¿no? ¿Qué pasa con el videomarcador 360, Roberto? Pues eso es otra cosa que a mí se me hace pesada, porque el videomarcador 360 es espectacular, es impresionante lo que dices tú. Las marcas, ahora ya cuando estás en el Tour, todos los patrocinadores del Real Madrid, todos los patrocinadores oficiales, salen en el videomarcador, y eso pues la gente que está en el Tour, que como digo son entre 5.000 y 6.000 personas diarias, pues lo ven. Pero creo que se podría explotar mejor. De hecho, Moment Factory, que es la empresa encargada de explotar o de manejar el videomarcador, es una empresa puntera, es la que lleva todo el exterior de la esfera de Las Vegas. O sea que no son novatos en esto. Pues decían que a partir de esto, a partir de primavera, pero primavera, yo no sé si del año otoño, bueno, hace ya bastante tiempo que iban a comenzar a trabajar en ello, y yo no veo cambios todavía. No veo cambios. O sea que el videomarcador, lo que decís, es otra forma de explotar el estadio y de sacar dinero, porque los patrocinadores y los que no son patrocinadores que puedan poner publicidad ahí, lo van a hacer y van a querer hacerlo. Tomás. Se está haciendo largo. Sí, yo lo que sé es que están pagando los patrocinadores del club un poquito más por salir en ese videomarcador, y que el club, si lo quiere explotar para otras marcas, no sé, entiendo que será para eventos que no son días de partido o no. Eventos es un plus, ¿eh? Si tú contratas el Santiago Bernabéu para un concierto y quieres utilizar el videomarcador, tienes que pagar más alquiler. Es un plus. Vale. Bueno, iba a decir que se ha intentado quejarse hay quejas por todo tipo de cosas, ¿no? De que se ha hablado de goteras, obviamente en el momento de la obra pasado, pues podía haber algún tipo de... Bueno, la verdad es que fue un día, cuando esas imágenes famosas de las goteras, fue un día de cayó una tromba en Madrid impresionante, o sea... Pero bueno, no fueron goteras el otro día. No fueron goteras, no, era la filtración de... Sí, que la gente se queda en tonteras. No fueron goteras, porque era que entraba el aire con fuerza por el lateral de Castellana, que las ramas están más abiertas, hay distancia, pero el agua llegaba hasta la terraza de la Viga Museo, pero no eran goteras. O sea, porque yo he grabado, y para demostrarlo, días de mucha lluvia en Madrid, estos meses que hemos tenido pasados, y he dicho, ¿dónde están las goteras? Y no hay goteras. Puede haber alguna gotera en una escalera, en una torre, tal y cual, pero eso no es algo que no se pueda solucionar. Como decía Tomás, hace poco salieron unas imágenes en el Metropolitano de goteras en la grada del lateral, en la grada de la Peineta, pero que yo tampoco lo veo un problema. Hay una gotera, lo que tienen que hacer es solucionarlo, no que al siguiente partido vuelva a verlas. Y ya está. Y que quería incidir en otro bulo que está surgiendo, que es el tema del césped, del hipogeo, que si no funciona, que si se pinta el césped, que si tal, pues tiene que estar. ¿Cómo está el tema del césped y del hipogeo? A ver, esta temporada yo creo que el césped ha estado muchísimo mejor que la temporada anterior, porque hubo más tiempo para poner los TPs, para que agarraran y demás. Sí es cierto que cuando hemos tenido últimamente 3 partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu y que no han metido el césped al hipogeo, sí veo que se deteriora. Y es cierto que es verdad que los jugadores se manchan mucho. Pintar no creo que se pinte.
no creo que se pinte, pero que utilicen algún tipo de producto que lo dejen más blando y que, pues sí. Creo que el césped no está al 100%, no está al 100%, y la próxima temporada ya va a ser una prueba de fuego, porque ya prácticamente las obras están acabadas, no pueden echarle la culpa a tal. Y creo que la próxima temporada, que se va a cambiar el césped, porque se cambia todas las temporadas, ¿eh? Antes también, por tema de hongos, enfermedades y demás, se cambia todas las temporadas. Vamos a ver la próxima temporada. Pero sí es cierto que en los últimos partidos, en el último mes, el césped se ha deteriorado bastante. Poco, no de aspecto, y el balón rueda bien y demás, pero no sé, lo veo como más blando, y es cierto que lo de que se manchen los jugadores a principio de temporada no pasaba. Pero es curioso, lo que indica es de que se estropea cuando no se mete en el hipogeo, ¿no? Sí. Vale, aclaremos. El estadio es un estadio cubierto, y además, aunque se abra la cubierta retráctil, el estadio tiene mucha sombra. La nueva cubierta ocupa prácticamente todo el estadio, apenas le da el sol. Entonces, en el hipogeo, con todos los parámetros y demás, se mantiene mejor. De hecho, cuando se tira mucho tiempo en el hipogeo, cuando sale está mejor, o sea, se recupera mejor. Está hecho para estar dentro del hipogeo. En el exterior, ahora mismo no se cuida igual. Bueno, al final, la conclusión es que en el Madrid, cualquier cosa que sea a largo plazo, cualquier cosa que requiera de mucho tiempo, bueno, porque es un proceso que tiene sus fases y no te las puedes saltar, es difícilmente aceptado, porque tenemos una ventaja cortoplacista, sobre todo el aficionado, tiene una exigencia cortoplacista, que lo quiere ya todo. Es una metáfora incluso con respecto al equipo y con respecto a muchas cosas del club, que lo quieren ya todo ya. Y a la vez se ríen de los retrasos del Barça o de los retrasos de otros clubes con sus estadios. Entonces, es que las reformas son así, y la reforma de este calado conlleva eso. El tema de la gente que se ríe de la reforma, del retraso de las obras del Nou Camp, yo tampoco lo entiendo. Yo no me río del retraso de las obras del Nou Camp. Yo de lo que me puedo, lo criticable es los plazos que se marcan. Los plazos que ellos mismos se marcan. Eso sí es criticable. Ellos mismos. O sea, porque una obra como la del Nou Camp es imposible cumplir los plazos que se han marcado ellos. Lo sabemos cualquiera que hayamos visto las obras del Santiago Bernabéu, o cualquiera que vio en su día, y eso que era relativamente más fácil, las obras del Metropolitano cuando se hizo. O sea, es imposible hacer un estadio prácticamente de nuevas, pero sobre todo por accesos y lo que hace falta para que la gente vaya a ese estadio. Si es que está todo... O sea, tú no puedes pasar por debajo de una obra a 60.000 personas. O sea, no puedes hacerlo, no puedes pasar. No, pero que el concepto que decía es que critican el retraso del Bernabéu a la vez que se ríen del retraso de otro. Vamos a ver, una obra es una obra, y estas obras conllevan siempre retrasos, es que es impepinable. Sí, así es. Hay que esperar a que el estadio esté acabado para enjuiciarlo formalmente, en su aspecto exterior. Creo que interiormente le gusta a todo el mundo, pero todavía queda mucho por acabar. También para enjuiciar qué capacidad, qué músculo económico genera o proyecta este Bernabéu, que creo que va a ser impresionante y que va a ser el gran sustento del club. Y bueno, pues a fin de cuentas hay que esperar, cosa que el madridismo lo llevamos mal habrá que aguantarse. Oye, Roberto, por terminar, una última pregunta. ¿Se va a notar mucho cambio tras este verano? Debería, a ver, estéticamente, solo con el anillo del LED del tercer anfiteatro se va a notar mucho. En el interior no se va a notar mucho el cambio, porque el interior, yo diría que lo que ves por televisión o lo que ves cuando te sientas en tu asiento está prácticamente acabado. Sí es cierto que se tiene que hacer obra todavía en la zona de tribuna para cambiar la huella y poner todos los asientos abatibles, pero eso es algo que la gente, como no se lo digas, no lo va a notar. El que se vaya a sentar ahí sí, pero el resto de personas no nota eso estéticamente. En el exterior, pues el tema de la iluminación exterior se va a notar mucho, pero todavía los exteriores, por ejemplo, la gran plaza del lateral de Castellana, pues eso va a seguir como si estuviese todavía en obras, porque está paralizado el tema del parking. Y a mí me llama todavía la atención
la zona de Concha Espina, que los exteriores de Concha Espina no se líen a acabarlos como han hecho con Padre Damián. Eso depende mucho del ayuntamiento. La calle Concha Espina en esa zona es de mucho tráfico y no sé cuándo el ayuntamiento va a dar luz verde a que se comiencen las obras del entorno de esa zona, de la parte sur, porque sí es cierto que eso da la sensación de que todavía está el estadio en obras, aunque lo que es el edificio esté prácticamente terminado. Vamos a ver cómo queda después de este verano. Pues veremos. Tema parking, bueno, está sujeto al proceso judicial, ¿no? Entonces no sabemos. Eso es proceso judicial. El ayuntamiento tenía que hacer algunas modificaciones en el proyecto, algunas modificaciones de forma, y vamos a ver. Es una de las pocas zonas de Madrid donde los vecinos no quieren un parking. Es sorprendente si no sabes el fondo. Pero si sabes el fondo no te sorprende tanto. El precio de las plazas de aparcamiento en esa zona son elevadísimas. Las alquilan prácticamente por horas para la gente que va a trabajar a la zona financiera de Madrid. Y si luego el ayuntamiento ofrece plazas de parking para residentes a un precio más bajo, pues el negocio te baja. No sé. Y bueno, yo he hablado con algún vecino de los de la plataforma esta de Ruido Bernabéu. Son muy amables, la verdad. ¿Sí? O sea, no tengo, ninguna queja. Yo he discutido con ellos, pero obviamente están muy preparados, pero hay cosas que yo discuto con ellos, sobre todo con uno de ellos, que no me cuadra y de hecho se lo digo. O sea, si tú no vives cerca del Bernabéu y a ti no te afectan los ruidos porque me estás diciendo que donde vives tú no te afectan los ruidos, no sé qué haces metido hasta el fondo. No, es que yo trabajaba en voy a decir, a lo mejor seguramente vea el vídeo y se enfada, pero bueno. Salesianos, ¿no? Salesianos. Bueno, ese es otro. Es otro. Ese se mete por ahí por tener, no sé. Este hombre trabajaba en su día en Dragados, es un jubilado cuando Dragados no pertenecía a ACS, porque es que Florentino llegaba porque tiene no sé qué, porque conoce a mucha gente, nos quitaba la obra de no sé qué, trabajaba en Dragados, me refiero a un tío en un estatus bastante alto, haciendo aeropuertos y demás. Entonces digo, pero ¿y esto por qué lo haces? ¿A vosotros no creéis que ha mejorado el entorno y que va a mejorar el entorno del estadio? O sea que, no sé, veo cosas que no me cuadran. Nos iremos enterando. Si esto es, el tiempo es así. Sí, es así. Bueno, pues nada. Oye, Roberto, muchas gracias. Te volveremos a llamar, Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gustazo y un placer. Yo soy suscriptor y asiduo a vuestros vídeos, o sea que ha sido un auténtico gustazo estar aquí. Vale. Pues igualmente por nuestra parte, y nada, recordamos a la gente que que tienen que ir al canal de Roberto, que tiene en la descripción el enlace y nada, que muchísimas gracias, Roberto, y hasta la próxima. Bueno, gracias a vosotros. Adiós, buen día. Chao.